Vamos a compartir su santa y eterna palabra, libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. El título de la palabra de hoy entonces es el privilegio de ser disciplinados por el Señor. Vamos a leer entonces, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, hemos leído tu palabra en esta hora. Queremos ser exhortados por ella. Queremos que tú seas hablando a nuestras vidas. Nuestro corazón está dispuesto y nuestros oídos atentos para que seas hablando a nosotros esta palabra que sin duda sabemos que nos hará mucho bien. Y queremos recibirla en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy hablaremos de la disciplina. Leímos bastantes versículos, pero encontré que era necesario poder hacer una lectura amplia, tal como lo hicimos del versículo 4 al 14, para poder tener ya una idea bastante más contextualizada de lo que vamos a hablar. Y por supuesto, poder ir desglosando todo esto tan importante que el escritor de Hebreos escribió aquí en el capítulo 12. Vamos a hablar entonces de la disciplina y vamos a empezar inmediatamente con una definición simple. La disciplina es un proceso usado por Dios para nuestra corrección, entrenamiento y formación, con el propósito de conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo, con el propósito también de guiarnos y preservarnos en la vida de piedad cristiana. Ahí está. ¿Por qué digo una definición simple? Porque la verdad es que aquí apunta inmediatamente a algo que nos compete a todos los creyentes, a todos los cristianos. ¿Por qué hago esa distinción inmediatamente? Porque
a veces se toma inmediatamente el término disciplina como sinónimo o significado, castigo para el que se porta mal. Listo. Y nos quedamos con eso. Disciplina, castigo para el que se portó mal. Pero hermanos, comencemos inmediatamente dejando fuera esa definición que se queda demasiado corta para lo que es realmente la disciplina bíblicamente. Vuelvo a repetir la definición simple y quiero que usted se dé cuenta si es que esto le compete a usted o no. La disciplina es un proceso usado por Dios para nuestra corrección. ¿Cuántos necesitamos ser corregidos? Para nuestro entrenamiento y formación. ¿Usted ya está listo o todavía le falta? A mí me falta por lo menos. Necesito seguir siendo formado y entrenado por el Señor. Con el propósito de conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Lo necesitamos? Guiarnos y preservarnos en la vida de piedad cristiana. Yo lo necesito, por lo menos. Así que, hermanos, eso es una definición simple pero concisa de la disciplina. En un sentido más amplio, la disciplina es formación de hábitos, corrección de malos hábitos, desarrollo del carácter, corrección de las acciones incorrectas, etc. O sea, hay muchas formas y maneras en que la disciplina se lleva a cabo. En otras palabras, la disciplina es, escuche bien, la disciplina es todo aquello que contribuye para nuestra formación y crecimiento. En un sentido amplio, la disciplina es todo aquello que contribuye para nuestra formación y crecimiento. A simple vista, la disciplina pareciera no tener mucho atractivo entre los cristianos. Incluso, como decía yo recién, a veces existe el mal concepto de que esto, la disciplina, es solo para los que cometen pecados públicos y escandalosos. Muchas veces tenemos ese error de desmarcarnos de la disciplina. Como lo decía al principio, eso es para los que se portan mal, para los que hacen pecados escandalosos públicos. Pero no, hermano amado. En este sermón veremos lo que realmente es la disciplina y cómo el tener una comprensión correcta de ella a través de la palabra debiera llevarnos a sentirnos privilegiados de ser disciplinados. Por eso el título de esta palabra. Así que, hermano, yo lo primero que quiero hacer es aclarar algunos aspectos. Primero, la disciplina no siempre está ligada a pecados específicos. Escuche bien eso. La disciplina no siempre está ligada a pecados específicos. En las Escrituras vemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, el caso de Job, acusado por sus amigos de que su desgracia, ¿qué le dijeron sus amigos? Que su desgracia era por su pecado. Pero la palabra es clara y Dios mismo declara, cuando habla con Satanás le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y declara que es un hombre recto, justo. Así que los amigos de Job no tenían razón en decir que lo que estaba pasando Job era consecuencia de un pecado específico. Tenemos también el ciego de nacimiento en Juan 9, ¿verdad? ¿Se recuerda usted esa historia donde los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Recuerden que los judíos tenían también como este pensamiento de que el hombre podía, incluso en el vientre de su madre, podía pecar ya. Entonces decían, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él pecó o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno. Esto es para la gloria de Dios. Ahí no fue por un pecado específico esta consecuencia de que este hombre naciera ciego. Así que eso es importante aclararlo como punto 1, porque muchas veces hay un mal concepto
lamentable de ciertos cristianos que ven a alguien pasando un proceso de tribulación, de angustia, de enfermedad, de aflicción. Y muchas veces lo primero es decir, algún pecadito tienes por ahí, por algo estás pasando lo que estás pasando. No, necesariamente es así. Segundo punto para aclarar. La disciplina sí está ligada al pecado en términos generales. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, bien simple. Si no hubiera pecado, no habría muerte, no habría dolor, aflicción, tribulación, etc. Así que en sentido general, claro, la disciplina está ligada, es consecuencia de un mundo caído, de un mundo pecaminoso. De hecho, en la gloria futura, como por ejemplo leemos en Apocalipsis 21, ya no habrá nada de esto. Ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tribulación, ya no habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado habrá sido erradicado totalmente. Pero nosotros estamos aquí aún en un cuerpo pecaminoso. Así que la disciplina es parte de las consecuencias de un mundo caído del cual seguimos siendo parte. Amén, iglesia, ¿vamos bien? Ok. Vamos al tercer punto para aclarar también. A veces la disciplina puede ser como consecuencia de pecados cometidos. En el punto 1 dijimos que no era necesariamente, claro, pero en el punto 3 decimos que hay ocasiones donde la disciplina puede ser por pecados cometidos. Tenemos el ejemplo de David, que por cometer adulterio y homicidio intelectual sufrió la muerte de su hijo con Betsabé. Dios fue bastante ahí severo en castigar, en disciplinar este grave pecado de David. Tenemos el ejemplo de los corintios, quienes, lo dice claramente la palabra, por tomar indignamente la cena del Señor. ¿Qué sucedió? Algunos enfermaron gravemente, otros incluso murieron por este hecho de haber pecado, de tomar la cena indignamente. Así que puede suceder eso, de que la disciplina sea por motivo de pecados cometidos. Pero también, mira qué interesante, la disciplina podría ser preventiva. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de prevenir algo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien declara en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 que le fue dado un aguijón en su carne para que no se exaltase a sí mismo desmedidamente. El apóstol es bastante categórico en decir que para que él no pecara, claro, porque exaltarse desmedidamente es pecado, claro que sí. El quedarse con la gloria que solo le pertenece a Dios es pecado, claro que sí. Y Pablo declara, para que yo no me exaltase en una forma que no corresponde desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, podemos entender una disciplina preventiva, es decir, Dios lo tuvo con un aguijón para que Pablo no pecara delante de Dios. Así que es importante poder aclarar estos puntos para ya ir a lo medular de esta palabra. Hermanos, Dios usa múltiples maneras y contextos para disciplinarnos. Hermanos, por favor, entendamos esto. Dios usa múltiples maneras y contextos para disciplinarnos. Cada situación que vivimos nosotros, ya sea una consecuencia directa de un pecado cometido, ya sea situaciones que vinieron que pareciera que ni siquiera las buscamos, ni siquiera nosotros hicimos algo mal, pero puede ser algo preventivo que Dios nos quiere guardar y librar de caer en pecado. Ya sea tribulaciones, ya sea angustia, ya sea procesos de dolor. En
todo sentido, hermano. Quiebres familiares, enfermedades, problemas económicos, problemas quizás con tu propia alma en el interior, a veces momentos de angustia, de dudas, de temores. Hermano, lo que sea. Dios usa múltiples maneras y contextos para disciplinarnos. Conectémoslo con lo que dijimos al principio, porque la disciplina es... Dios nos está formando, Dios nos está corrigiendo, Dios nos está ejercitando, Dios nos está cada vez haciendo más a su imagen. Dios nos está cada día moldeando para que nos parezcamos más a Él cada día. Ahora, el saber que Dios constantemente nos está disciplinando, ¿puede sonar desalentador? Planteo la pregunta, ¿puede sonar algo desalentador? Bueno, no debiera serlo. Todo lo contrario, la comprensión bíblica de la disciplina debiera movernos a recibirla con plena disposición. Así que, hermanos, analicemos el texto principal. Vamos nuevamente a ir leyendo del versículo 4 de Hebreos 12 en adelante. Y vamos a dividir esta exhortación, este sermón, en 3 puntos. Y se los voy a adelantar para que usted lo sepa. El número 1 es apreciando la razón por la que somos disciplinados. El punto 2 es recordando el propósito de la disciplina. Y el punto 3 es siendo fiel hasta el final de la disciplina. Vamos rápidamente entonces. Punto 1, apreciando la razón por la que somos disciplinados. Hermano, qué importante es que podamos saber por qué Dios nos disciplina. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Vamos a verlo. Versículo 4. Ahí usted, si quiere, me va acompañando. Vamos a ir leyendo los versículos. Versículo 4. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Mira qué importante este versículo. Los judíos estaban siendo perseguidos por su fe. No sé si usted, a ver, un poquito de recordatorio. Hace un par de semanas atrás, el sermón que estuvo en Hebreos 10:25 sobre la importancia de congregarnos, hablábamos del contexto del libro de Hebreos, escritos judíos que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Que estaban siendo tentados a volver atrás. Bueno, ellos estaban sufriendo las consecuencias de seguir a Cristo. Algunos habían sido encarcelados y muchos otros despojados de sus bienes, como leemos ahí en Hebreos 10:34. Pero todavía ellos no habían sido martirizados. Ellos aún estaban vivos. Algunos encarcelados, otros despojados de sus bienes, pero aún estaban vivos. Nadie había derramado sangre todavía. Pero el autor de Hebreos, hermanos, sabe que las cosas se van a poner peor. Y por eso dice, porque todavía ustedes no han derramado sangre. ¿Qué significa ese todavía? Ya viene. Todavía no, pero va a llegar ese momento. Wow. En este texto entonces nos damos cuenta de 2 cosas, hermano. Que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere animar a los judíos para que cobren fuerza y valor para enfrentar lo que viene. Hermano, después se vino una terrible persecución donde muchos fueron martirizados. Y el escritor sabía que eso venía. Entonces, ¿qué está haciendo el autor de Hebreos? Lo está animando, hermanos. Lo que viene es peor. Pero toma fuerza. Tómate del Señor más fuerte que nunca. Porque si estaban algunos ya pensando en volver atrás con persecución de cárcel y con pérdida de bienes materiales, si algunos con esas cosas ya estaban pensando retroceder, ¿cuánto más sería cuando les tocara morir? ¿Verdad? Qué complicado. Entonces, el autor quiere animarlos, hermanos. Sigan perseverando, sigan luchando.
Es verdad, se vienen cosas peores, pero mantente firme porque el que te llamó es fiel y porque vale la pena. Entonces eso es lo primero que nos podemos dar cuenta de este versículo 4. Y lo segundo, estamos en una lucha contra el pecado, porque todavía en su lucha contra el pecado, declara ahí el escritor. Hermanos, aunque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, aún estamos en cuerpos pecaminosos. Así que estamos en una lucha contra el pecado. Somos salvos, amén. Somos redimidos, amén. Pero seguimos luchando contra el pecado y no miremos el pecado como solamente algo externo. El pecado está aquí mismo, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia carne aún. Versículo 5. Además, mirad lo que les dice. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y ahí, comillas, el autor está citando. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Hermanos, el escritor de Hebreos está dándoles una reprensión a sus lectores. Una reprensión en el amor del Señor, por supuesto, como debe ser. Pero les dice, ¿han olvidado ustedes? ¿Han olvidado la exhortación? ¿Cuál exhortación? Ahí vamos a ver, la que está citando ahí. Han olvidado la exhortación, o sea, les da a entender que seguramente muchos judíos seguían pensando, y ojo con esto, muchos judíos seguían pensando como era característico en los tiempos del antiguo pacto, que era algo que estaba muy arraigado en los judíos. ¿Qué cosa? ¿Qué pensaban ellos? Si estoy sufriendo o estoy siendo disciplinado, es muestra de que he pecado y Dios está enojado conmigo. Y por el contrario, si Dios está contento conmigo, me va a tener prosperado y lleno de abundancia. Mira qué interesante, porque eso no te suena muy parecido a lo que hoy día predican los de la prosperidad. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿verdad? Si tú estás mal, si estás afligido, si estás enfermo, es porque no estás bien con Dios. Es porque estás en pecado. Es porque Dios está airado contigo. Si Dios está de tu lado, tú vas a ser exitoso, vas a ser próspero, vas a tener riqueza, abundancia, fama, todo bien. Y bueno, muchos judíos traían todavía eso. Entonces lo que está haciendo el escritor de Hebreos es decir, oigan, ¿se olvidaron acaso de lo que dice la palabra? ¿Se olvidaron acaso que dice la palabra que el Señor disciplina a sus hijos? Desconéctense de ese pensamiento errado de que si yo estoy mal es porque Dios me está castigando. Si yo estoy bien es porque estoy bien delante de Dios. No siempre es así necesariamente. Hay muchos que están prosperados, pero eso no significa necesariamente que estén bien delante de Dios. Muchos pueden tener fama, riqueza, abundancia, salud, y eso no necesariamente significa que están del lado de Dios. Muchas iglesias pueden ser prósperas, pueden estar repletas, pero eso no necesariamente significa de que estén bien delante de Dios. Un cristiano puede estar siendo afligido, vituperado en momentos de pobreza, en momentos de aflicción, y eso no significa necesariamente de que le cayó la mano de Dios porque está pecando. Tenemos que entender eso. Entonces el escritor les da un tremendo argumento, el cual no solo debe llevarlos a aceptar la disciplina, sino que comprender el privilegio que significa participar de ella. ¿Cuál es el argumento que dice el escritor? Bueno, él sigue citando, vamos a ver qué está citando, ¿verdad? Ahí abrimos comillas en el versículo 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido con Él. Y ahí vamos al versículo 6,
donde sigue citando la Escritura y dice, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Hermanos, amados, el ser disciplinado es una muestra clara de nuestra adopción como hijos de Dios a través de Jesucristo. No lo entendió. O lo está meditando. El ser disciplinado es una muestra clara de nuestra adopción como hijos de Dios a través de Jesucristo. ¡Qué tremendo es esto! Por eso es que el escritor de Hebreos les dice, citando Escritura, vamos a ver ya qué citó, no tengas en poco la disciplina. Otras versiones dicen, no menosprecies, no desprecies, no tomes a la ligera. Son otras traducciones. Esto es un llamado a tener en alta estima lo que significa la disciplina de parte del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hace con sus hijos que ama. Con los hijos que ama, el Señor los disciplina. Y por eso entonces el escritor de Hebreos está diciendo, no mires en poco, no desestimes, no lo mires como una cosa poca, no menosprecies. Hermano, qué tremendo es darnos cuenta cómo muchas veces, y yo voy a hablar por mí para que usted no se vaya a ofender. Voy a hablar por mí. ¿Cuántas veces? Señor, ¿por qué esto tiene que ser así? Señor, ¿pero por qué esto tiene que ser de esta forma? ¿Pero por qué otra vez otro problema, Señor? ¿Pero por qué, Señor, salimos de una y nos metemos a otra? ¿Pero por qué esta enfermedad que me acompaña y que no se quiere ir? Señor, ¿pero por qué esta aflicción? Señor, ¿por qué este dolor que pareciera que no es momentáneo, pareciera que hay que aprender a vivir con él y llevarlo todos los días? Y el escritor de Hebreos dice, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Si el Señor no te amara, no te haría disciplina. Pero porque te ama, porque me ama, Él nos disciplina, hermano. Y el escritor de Hebreos no se está inventando nada. Él está citando las Escrituras. Mira, el libro de Job, capítulo 5, verso 17, dice lo que está citando el autor de Hebreos. Job 5, 17. ¡Cuán bienaventurado! Hermano, ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues, ahí está. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Wow. Y también el autor de Hebreos está citando o parafraseando Proverbios 3, versos 11 y 12, que dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hermanos, los que somos padres seguramente, no quiero dejar afuera a los que no son padres, pero sí tienen una desventaja claramente frente a nosotros. Los que somos padres sí podemos entender esto. Porque acaso los que somos padres, ¿cuántas veces sucede esto? De que el hijo te dice, cuando lo disciplinas, tú no me quieres. Y tú sabes que es todo lo contrario.
que es justamente porque lo amas que tú lo estás disciplinando. Tú quieres que sea una persona correcta, de bien, con hábitos, con valores. Y bueno, tienes que a veces llevarte eso de que el niño no lo entienda. ¿Quién mejor que los que somos padres podemos entender eso? Porque tu corazón lo tiene claro, que lo que te mueve a disciplinar, ¿qué cosa es? ¿Es el amor por tus hijos o no? O alguien lo hace porque le gusta verlo, me gusta verlo llorar, me gusta verlo sufrir. No, hermano, por supuesto que no. El amor por criar bien a tu hijo, a tu hija, te hace disciplinarlo. Hermano, nosotros es exactamente lo mismo. Muchas veces cuando somos afligidos, cuando vivimos consecuencias de nuestros actos, pero cuando a veces vivimos consecuencias de algo que pareciera que no hicimos nada, viene una aflicción, viene una tribulación, viene una enfermedad que te acompaña, que viene, te abraza, te dice: hagámonos amigos porque te voy a acompañar hasta el último día de tu vida. Sí, suena un poco, pero es la realidad que a veces nos toca vivir. Y a veces dices: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que vivir esto, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir esta situación y llevarla sobre mis hombros? Hermano, el Señor nos está moldeando, nos está conformando más a su imagen, nos está puliendo, nos está perfeccionando. Y lo hace ¿por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Por eso, una frase, si usted quiere ahí tomar nota, una frase para cerrar este punto 1 es, escuche bien: la disciplina es un recordatorio de nuestra adopción como hijos de Dios. La disciplina es un recordatorio de nuestra adopción como hijos de Dios. Así es, hermanos. El punto 2 es el siguiente: recordando el propósito de la disciplina. Recién vimos la razón. ¿Cuál es la razón? Somos hijos de Dios. Él no disciplina a los que no son sus hijos. Él disciplina a sus hijos. ¿Usted anda castigando a hijos ajenos? No, ¿verdad? ¿Usted a quién castiga o disciplina? A sus hijos. Bueno, Dios disciplina a sus hijos. Esa es la razón. Pero el punto 2, el propósito de la disciplina. Y ahora sigamos avanzando en nuestro texto principal. Vamos a los versículos 7 y 8. Dice: es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Qué importante este versículo que acabamos de leer. El escritor de Hebreos hace énfasis en que el sufrimiento es para nuestra corrección. Hermano, ¿usted ya alcanzó su estado puro como Cristo o necesita aún ser perfeccionado? Miren, se quedan en silencio, ¿eh? Interesante. Yo por mi parte necesito aún ser muy corregido. Me falta bastante todavía en este camino. Es para su corrección que sufren, está diciendo. Es decir, somos perfeccionados, renovados, transformados, mejorados a través de la disciplina. Este es el propósito de la disciplina, hermanos. Y el Señor ha determinado que a través de esta forma Él
perfeccionará la obra que un día comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Como dice Filipenses 1:6, aquel que la buena obra comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, hay un propósito. La disciplina nos hace cada día ser más como Cristo. La disciplina nos hace cada día tener un carácter más similar al de Jesús. La disciplina nos hace cada día ser moldeados. Que sigan saliendo todas esas cosas aún, esos pecados residuales, esas cosas que aún cargamos de nuestra carne pecaminosa. Además, el escritor les quiere hacer entender que esto es algo totalmente normal. Este es el tema interesante porque a veces nosotros como que nos sorprendemos tanto. Bueno, y le pasó a los mismos judíos acá. Nos sorprendemos tanto. Y se puede entender porque a veces quizás podemos venir de un contexto donde nos predicaron solamente exitismo, donde nos predicaron prosperidad, nos predicaron que no, que si Dios está contigo tú tienes que estar bien y tienes que estar sano, tienes que estar próspero, tienes que estar en abundancia y no tienes que tener problemas. Y por supuesto tenemos esos hermanos que no colaboran mucho, ¿verdad? Que nos faltan en las iglesias, que vienen y te dicen, pero algún pecado tienes por ahí, algo estás haciendo, por algo estás sufriendo lo que estás pasando. Seguramente algo tienes oculto. Entonces, está como en sí, ese pensamiento. Pero el escritor de Hebreos les hace entender que esto es algo totalmente normal. De hecho, volvamos a ver la pregunta que hace en el versículo 7, ¿verdad? Él dice, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y volvamos al contexto también cultural, histórico, porque el escritor le está hablando a judíos, ¿verdad? Que entendían perfectamente la disciplina de los padres. Y eso incluso hasta un par de generaciones atrás incluso era como totalmente entendible. Hoy día no, hoy día claramente la disciplina, la corrección, hoy día en una generación, como se dice, de cristal, muchas veces es como algo, ¡ay, qué terrible, qué ofensivo! Pero para los judíos era algo totalmente normal. De hecho, para los judíos, que un padre no disciplinara a su hijo, ¿sabe lo que cualquier judío decía? Este hombre aborrece a su hijo. ¡Qué terrible! Este hombre odia a su hijo. Así era algo tan intrínseco la disciplina de los padres que si alguien no disciplinaba a su hijo, era mirado como que, ¿sabes qué? Este no ama a su hijo. No lo ama. Por algo no lo disciplina. Por eso que el autor de Hebreos dice, esto es algo tan normal. Hermano, ¿acaso nuestros padres no nos disciplinaban? Y por supuesto, si esto lo preguntáramos hoy, seguramente nos encontraríamos con hijos que dirían, no, mi papá nunca me castiga. Sí, ahora, en esta generación. Pero en este tiempo, cualquier judío respondería y diría, por supuesto, nuestros padres nos disciplinaban. Claro que sí. Y mira qué importante porque el escritor además agrega una declaración muy fuerte. Él dice, si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, o sea, otra vez da por hecho de que todos habían sido disciplinados por sus padres. Él dice, si están sin disciplina, son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hermano, el que no recibe disciplina no es un verdadero hijo de Dios. La versión Reina Valera lo dice, sois bastardos. Y una palabra que a veces suena fuerte, pero usted va al diccionario y bastardo significa alguien, y un hijo ilegítimo. Un hijo ilegítimo. Si no fuéramos disciplinados, sería que no somos verdaderos hijos de Dios. Wow. Pero, hermanos, somos hijos de Dios. Por lo menos yo lo soy, yo tengo la certeza.
Somos hijos de Dios. Bueno, yo sé, tengo por la gracia del Señor la certeza que no soy un infiltrado, no soy un ilegítimo. Yo sé que fui adoptado por el Padre. Soy hijo de Dios. Así que eso significa que voy a estar bajo disciplina. El Señor es tan bueno y nos ama tanto que usa la disciplina para hacernos crecer y madurar. La usa para prevenir que caigamos en pecado o para que nos apartemos de pecados que hemos cometido. La disciplina de Dios muestra de que somos sus hijos y de que Él nos está preservando en la salvación hasta el día final. La disciplina del Señor, hermano, nos hace perseverar. La disciplina del Señor nos hace mantenernos lo más derechito posible, como se dice. A veces quizás nuestra carne nos hace desviarnos un poquito, pero el margen es tan pequeño y Dios ha prometido preservarnos hasta el final, que cuando empezamos a desviarnos unos poquitos centímetros, ahí está el Señor con su disciplina. ¿Para qué? Para volvernos al camino, para enderezar nuestras sendas, para que nos mantengamos en el camino. Hermano, esto tiene que alegrarte. Esto tiene que darte aliento en esta hora. Sigamos avanzando. Versículos 9 y 10. Dice: además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Vuelvo al tema. En la cultura judía, él se respetaba. Y eso podríamos incluso decir que hasta un par de generaciones atrás era así. ¿Quién se atrevía antes a levantarle la voz a un padre, a una madre? Oiga, no. Esto ha cambiado ahora, pero eso sucedía. Y en la cultura judía sucedía. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón? Escuche bien. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El autor de la carta entonces argumenta que ellos, ante la disciplina de sus padres, respondían con respeto. Los respetábamos, dice la versión que hemos leído. Otras versiones dicen los reverenciábamos, los venerábamos, dice otra versión. Entonces el escritor está diciendo, si tuvimos esa actitud con ellos, con los padres terrenales, ¿cuánto más, hermano? Y mira qué interesante, porque dice, nos disciplinaban por pocos días, se refiere por supuesto a un periodo de tiempo. La crianza, ¿verdad? El padre no está toda la vida, hasta tus 80 años corrigiéndote, ¿no? O un tiempo determinado. Y dice, nos disciplinaban como les parecía. O sea, obviamente dando a entender la imperfección de los padres terrenales. Porque los que somos padres terrenales tenemos que reconocer eso. Somos imperfectos. Ninguna vena. A veces nos equivocamos. Hacemos lo que mejor podemos. ¿A qué no le ha pasado a veces quizás con sus hijos ahí discutiendo y tú llegas ahí y cargas con uno y lo disciplina y el otro dice, no, yo fui, perdón, ya. ¿A qué no le ha pasado que se equivoca? Nosotros tratamos de hacer lo que mejor podemos, pero así y todo los respetábamos. Los reverenciábamos con sus imperfecciones y todo. Hermano, usted que es de una generación un poquito más antigua, ¿acaso nosotros mismos no tenemos la experiencia de decir, oye, mi viejo, mi vieja, a veces sí se le pasó la mano, a veces sí fue bien duro, pero doy gracias por cómo fue? Y usted respeta. Y usted lo reverencia. El autor de Hebreos está diciendo, si a nuestros padres terrenales con sus defectos y todo,
nosotros lo respetábamos. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más a nuestro Dios que nos disciplina en perfección, en santidad? Él no se equivoca. Hermano, a Él no se le pasa la mano, como a nosotros a veces. Nosotros lo hacemos con la mejor intención, pero a veces se nos pasa la mano. A veces nosotros tenemos que pedir disculpas. ¿Sí o no, los papitos? No hay amén, ¿eh? A veces pasa. A veces uno es demasiado duro o dice las cosas mal y tiene que, hijo, discúlpame. Lo que te dije te lo merecías, pero no fue la forma. Pero así todo hay un respeto por los padres. ¿Cuánto más a nuestro Dios que a Él no se le pasa la mano? Él no se pasa de la línea en cuanto cuando nos disciplina. Hermano, eso de Señor se te está pasando la mano. Señor, yo creo que está haciendo ya de más. No, nunca digamos eso, porque no es así. El escritor agrega en la pregunta, dice, ¿cuánto más no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Mira qué importante esa declaración. Y viviremos, porque está conectando el hecho de sujetarse a la disciplina del Señor con vivir. Dicho en otras palabras, perseverar, mantenernos en el camino. Hermano, el que se sujeta al Padre vivirá. Estamos hablando en lo espiritual. El que está siendo disciplinado va a vivir, es decir, va a llegar a la meta. ¿Tú quieres llegar a la meta? ¿Tú quieres vivir por siempre con el Señor? La disciplina es parte de ese camino. Dios nos ayuda a perseverar. Amén. Pero somos nosotros, por supuesto, los llamados a trabajar y esforzarnos en esa perseverancia. Esto lo hacemos apreciando y amando la disciplina del Señor. Mira el consejo que nos da el proverbista ahí en Proverbios 12:1. Dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Wow. Qué declaración más clara, más categórica. El que ama la disciplina ama el conocimiento. ¿Tú quieres conocer más de Dios? Entonces eso va a ir de la mano con amar la disciplina. Es decir, Señor, corrígeme todo lo necesario. Pon las circunstancias necesarias que yo tenga que vivir para parecerme más a ti. Pero el que la aborrece es un necio. El que aborrece la disciplina, el que dice, Señor, yo no quiero pasar por esto. Señor, yo no quiero ser atribulado, yo no quiero ser afligido. Ese está menospreciando la disciplina y el proverbio dice que es un necio. En el versículo 7, ¿verdad? Se nos decía de Hebreos 12 que sufrimos para nuestra corrección. Pero veamos ahora la declaración del versículo 10. Dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermano, qué propósito más claro. Aquí se sigue reafirmando el maravilloso propósito de la disciplina. Dios nos hace partícipes de su santidad a través de ella. En otras palabras, Él nos está conformando más y más a su imagen. Está plasmando su carácter. Está haciéndonos más como Cristo a través de la disciplina. Wow. Gloria a Dios por eso. Hermano, la disciplina nos santifica. Pero yo ya soy santo. Sí, por supuesto. Somos santos en el sentido de la santidad posicional. Recuerde que lo hemos dicho varias veces y hay que decirlo todas las veces necesario. O somos santos, justificados, o somos injustos, condenados. Es una de dos. ¿En cuál estamos nosotros? Justificados. Nosotros somos santos delante de Dios en el sentido de nuestra posición frente al tribunal del Señor. Pero en el sentido de nuestro día a día, de la vida cristiana, la santidad progresiva, nosotros vamos siendo santificados día a día. Y el Señor nos hace participar de su santidad, lo dice claramente, ¿a través de qué? De la disciplina.
Cada vez que Dios te disciplina, te está haciendo más santo. O sea, más como Él, más apartado para Él. Amén. Versículo 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Wow. Hermano, es natural que no nos alegremos durante el proceso. Al contrario, nos entristecemos. Es que claramente, hermano, no se trata de ser masoquistas, de desear el dolor. No, por supuesto que no. Pero nuestra esperanza y confianza está en la convicción firme de que Dios está trabajando en nosotros. Hermano, no es fácil ser disciplinado, por supuesto. No se trata de andar a carcajadas cuando somos disciplinados. Por supuesto que no, somos humanos y nos dolemos. La disciplina en el momento no es causa de gozo. Pero ¿sabes lo que te mantiene firme? Que trae frutos apacibles de justicia. O sea, tú dices, la estoy pasando mal y me duele, pero voy a salir más como Cristo de esta. Cuando salga de este proceso voy a ser más a la imagen de mi Señor. Voy a ser más paciente, voy a ser más santo. Voy a ser más piadoso cuando salga de este proceso. Y eso te da aliento, hermano amado. La disciplina nos ejercita. Mira qué interesante, porque leíamos recién que dice: a los que han sido ejercitados por medio de ella. Y la palabra, cuando dice ejercitado, la palabra griega es gumnazo. ¿Qué palabra se parecerá ahí? Gumnazo. De ahí viene la palabra gimnasio. ¿Sí? Cuando habla de ser ejercitados, la palabra griega es gumnazo. Así que aquí hay una clara conexión. ¿Cuál? Así como el gimnasta, a medida que entrena, refleja en su cuerpo los frutos de su entrenamiento. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, así el Hijo de Dios reflejará los frutos de la disciplina del Señor en una vida de justicia. Hermano, alégrese, pues. Hermano, sí. Así como el que va al gimnasio puede, ¿verdad?, presumir y decir: mira mis músculos, mira aquí mis, ¿cómo se llama esto acá? Bueno, ya, como sea, los bíceps, tríceps, todo eso. Así, ¿verdad?, están evidentes los frutos. Ahí está físicamente el reflejo de alguien que ha ejercitado su cuerpo. Así, hermano, los frutos van a ser visibles. Oye, hermano, te veo más paciente. Hermano, te noto que ahora estás más compasivo. Hermano, te veo que tu carácter está cada vez siendo más transformado. Sí, es que el Señor me está disciplinando. El Señor me está ejercitando. Amén. ¿Debiera esto alegrarnos? ¿Debiéramos sentir que realmente es un privilegio ser disciplinados? Claro que sí. Aunque cueste que el amén salga, pero sí. Santiago 1, versos 2 al 4 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nadie les falte. Por eso la frase, para cerrar el punto 2, si usted quiere ahí tomar nota, la frase es la siguiente: la disciplina es un proceso que nos lleva a ser cada día más como Cristo. La disciplina es un proceso que nos lleva a ser cada día más como Cristo. Sí, hermanos. Y punto 3, para cerrar, y más breve que los otros dos puntos. Punto 3 de este sermón: siendo fiel hasta el final de la disciplina. Sí, hermano, hasta el final. Versos 12 y 13 dice: por tanto, ¿te llama la atención eso, no?
Nos viene hablando de disciplina, todo esto, y el escritor de Hebreos dice, por tanto, aquí hay una resolución de lo que se acaba de decir. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. O quizá como muchos lo conocemos en Reina Valera, para que lo cojo no se salga del camino, ¿verdad? Ese por tanto viene a dar una conclusión a todo lo dicho anteriormente. En base a todo lo que significa la disciplina del Señor, el autor de Hebreos hace un llamado claro y contundente a sus lectores. Lo hace haciendo una paráfrasis de Isaías 35:3. Él no hace una cita directa, sino que hace una paráfrasis. Isaías 35:3 dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. A través de estas palabras el escritor describe la condición de la persona disciplinada, ¿verdad? Como imagínese usted así, un corredor extenuado, un gimnasta extenuado cuyos brazos se caen y sus rodillas tiemblan. Oiga, está difícil la cosa. La carrera se ha puesto difícil. Y ahí están tus rodillas ya temblando, los brazos están caídos, pero porque eso es normal al experimentar las pruebas en la vida. Pero el escritor de Hebreos está diciendo, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas quizás que están ahí temblando, que están flaqueando. Vamos adelante, esto aún no termina, hermano. Todavía queda camino por recorrer. Al experimentar pruebas en su vida, el creyente no debe permitir que las circunstancias lo hagan mirar atrás, mucho menos retroceder. Más bien debe resistir y renovar su aliento para continuar la carrera hasta la meta. Quizás hay momentos donde estamos ahí apenas. Pero hermano, tómate un respiro. Tómate un pequeño descansito quizás ahí. Descansito no me refiero de quedarse en la casa y dejar de servir a Dios. No me malentienda. No me vaya a malinterpretar. Pégate un descansito ahí y vamos. Ya, esto sigue. Esto continúa. Quizás tus piernas ahí están un poco débiles. Quizás tus manos han estado un poco caídas por la disciplina del Señor, por la aflicción, por la tribulación. Cada uno sabe, hermano, quizás lo que nos toca vivir. Enfermedades, desilusiones, distintos tipos de problemas. Y quizás es verdad, eso nos debilita. Pero el llamado del escritor es claro, hermano. Fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. El llamado del escritor es a perseverar, hermano, a seguir adelante. Verso 14 para concluir. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El llamado del escritor es a perseverar y nos dice dos cosas muy claras. Buscar la paz con todos, lo cual puede significar en un sentido estar bien con todos, o también caminar juntos en busca de la paz. Pueden ser ambas aplicaciones. Por otro lado, en la última frase confirma el propósito de la disciplina. Esta nos hace más santos y la santidad es indispensable para ver al Señor. La conexión entonces es evidente. Si queremos ver al Señor, debemos ser santificados día a día. Y si queremos ser santificados, debemos ser disciplinados. Hermano, está la conexión clarísima, lo repito para concluir. Si queremos ver al Señor, debemos ser santificados día a día. Y si queremos ser santificados, debemos ser disciplinados. La frase para concluir el punto 3, si quiere tomar nota, la frase es: la disciplina nos santifica
y de esa manera nos preserva para llegar a ver al Señor. La disciplina nos santifica y de esa manera nos preserva para llegar a ver al Señor. Conclusión: no es fácil a nuestra carne aceptar la disciplina, pero cuando vemos los argumentos bíblicos, no podemos hacer otra cosa que sentirnos agradecidos y privilegiados. Hermanos, si no habíamos comprendido esto, hoy mismo cambiemos de actitud y vivamos para la gloria de Dios, dejando que Él siga trabajando en nuestras vidas. Amén.